Bienvenidos a Zona Roja, el espacio donde analizamos la actualidad sin filtros y con mirada crítica. Si te interesa entender lo que pasa realmente en el país y en el mundo, este es tu lugar. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún análisis. Únete a la comunidad de Zona Roja y seamos parte del cambio. Lo que hemos visto los últimos días no es un simple lapsus, ni un error menor, ni una anécdota de esas que se olvidan al día siguiente. Es una escena que, por sí sola, resume demasiadas cosas a la vez. Improvisación, dependencia, nerviosismo y una forma de hacer política basada más en el marketing que en el contenido. Cuando una dirigente se queda al descubierto leyendo una chuleta en un momento clave, el problema no es la chuleta. El problema es todo lo que hay detrás de ella. Porque una chuleta no aparece de la nada. Aparece cuando no hay discurso propio, cuando no hay seguridad en lo que se dice y cuando se depende de una voz en la sombra que dicta el guión. Y aquí entra una figura que, aunque no siempre sale en la foto, lo controla casi todo: Miguel Ángel Rodríguez. El estratega, el fontanero, el que marca el tono, el que convierte la política en un combate constante de titulares y provocaciones. El problema es que ese estilo, cuando falla, falla a lo grande. La imagen de Ayuso leyendo, dudando, tropezando con las palabras y acabando en un gambazo monumental no es solo una escena incómoda. Es la prueba de que el personaje público está tan construido que, cuando se sale del carril, no sabe cómo reaccionar. Y eso, en política, es letal. Porque la improvisación puede funcionar cuando hay fondo, pero cuando todo es forma, cualquier grieta se convierte en un boquete. El episodio se agrava cuando el error no es técnico, sino político. Confundir contextos, mezclar nombres, patinar en referencias internacionales y acabar mencionando a Corina Machado sin saber muy bien por qué ni para qué no es solo un fallo de memoria. Es una muestra de desconocimiento, de falta de preparación real y de una obsesión por repetir consignas sin entenderlas del todo. Y ahí es donde la caricatura se vuelve realidad. Ayuso ha construido su figura sobre la chulería, el desafío constante, la frase corta y el gesto exagerado. Durante un tiempo, eso le ha dado rédito. Ha funcionado en platós, en titulares y en redes. Pero gobernar, hablar de política internacional o intervenir en debates complejos exige algo más que actitud. Exige contenido, contexto y una mínima comprensión de lo que se está diciendo. Y cuando eso falta, la chuleta se convierte en muleta, hasta que se ve. Lo verdaderamente interesante no es la burla inmediata, ni el meme fácil, ni el corte viral. Lo interesante es lo que este episodio revela sobre el modelo de liderazgo que se ha promovido. Un liderazgo extremadamente dependiente de un asesor, de un guión prefabricado y de una estrategia basada en la confrontación permanente. Cuando esa estrategia se rompe, no queda mucho más. Además, la escena deja en evidencia una contradicción constante. Se presume de espontaneidad, pero se vive de guiones. Se presume de libertad, pero se actúa bajo órdenes. Se presume de autenticidad, pero se repiten consignas diseñadas en despachos. Y cuando esa contradicción se hace visible, el personaje pierde fuerza. El gambazo con Corina Machado no es un detalle menor. Demuestra hasta qué punto se utilizan nombres y conflictos internacionales como simples herramientas retóricas, sin conocimiento real de lo que representan. Se invocan figuras, se agitan banderas ideológicas y se lanzan mensajes pensados más para el aplauso fácil que para un análisis serio. El resultado es una política de cartón piedra que se desmorona en cuanto se sale del guión. Y mientras tanto, el silencio del entorno dice más que cualquier explicación posterior. Porque cuando el error es tan evidente, lo habitual es intentar minimizarlo, desviar la atención o convertirlo en una anécdota sin importancia. Pero la realidad es que este tipo de episodios se acumulan. Y cada uno va erosionando un poco más la imagen de solvencia que se intenta proyectar. Esta primera parte no va de ridiculizar por ridiculizar. Va de entender por qué estas escenas importan. Porque no hablamos solo de una dirigente leyendo una chuleta, sino de un estilo político basado en la provocación constante y la superficialidad. Un estilo que funciona mientras no se le exige profundidad, pero que se hunde cuando la situación requiere algo más que gestos. El foco se desplaza del tropiezo concreto al andamiaje completo que sostiene ese tipo de liderazgo, porque lo verdaderamente relevante no es que Ayuso leyera una chuleta, sino porque necesita una y quien la escribe. Aquí aparece con nitidez la figura de Miguel Ángel Rodríguez, no como simple asesor, sino como arquitecto del personaje, del tono y del relato permanente que rodea a la presidenta madrileña.
Miguel Ángel Rodríguez no es un asesor cualquiera. Es alguien que entiende la política como un campo de batalla comunicativo, donde el contenido importa menos que el impacto, donde la provocación vale más que la precisión y donde el error solo es grave si no se consigue tapar a tiempo. Durante años, esta estrategia ha funcionado porque el contexto acompañaba. Polarización, saturación informativa y una parte del electorado dispuesta a premiar el gesto por encima del argumento. Pero toda estrategia tiene fecha de caducidad, y lo que estamos viendo ahora son los primeros síntomas de agotamiento. El problema de construir un liderazgo tan dependiente del guión es que, cuando el guión falla, no hay red. Ayuso no improvisa porque no se la ha entrenado para improvisar. Se la ha entrenado para repetir consignas, para marcar frases, para confrontar sin matices. Eso funciona en declaraciones cortas, en entrevistas amables o en contextos muy controlados. Pero cuando el escenario se vuelve mínimamente complejo, cuando hay que hilar ideas o contextualizar referencias, el personaje se queda desnudo. La escena de la chuleta no es una excepción, es una consecuencia lógica. Es el resultado de un modelo que prioriza la forma sobre el fondo y que considera que el conocimiento profundo es prescindible. En ese modelo, el asesor no acompaña, sustituye. Piensa, decide y escribe. El líder ejecuta. Y mientras todo sale bien, nadie se pregunta quién manda realmente. El problema llega cuando algo se descoordina. El gambazo con Corina Machado ilustra perfectamente esta dinámica. No es que Ayuso tenga una posición clara sobre Venezuela y se haya expresado mal. Es que no tiene una posición propia. Tiene una consigna que se activa cuando conviene y se repite cuando toca. Y cuando esa consigna se saca de contexto, el resultado es una confusión que deja al descubierto la falta de comprensión real del asunto. No hay reflexión, hay eslóganes. Aquí es donde el sarcasmo se vuelve inevitable, porque quienes presumen de espontaneidad y autenticidad son, en realidad, los más guionizados del tablero político. Todo está escrito, calculado y ensayado. Y cuando se ve el papel, cuando se nota la lectura, la credibilidad se resiente de golpe. No porque el público sea ingenuo, sino porque reconoce el truco cuando se le muestra de forma tan evidente. La segunda parte también permite analizar el papel de los medios afines, que durante años han protegido este estilo, justificando errores, minimizando tropiezos y convirtiendo cualquier crítica en ataque ideológico. Ese blindaje mediático ha sido clave para sostener el personaje. Pero incluso ese blindaje tiene límites. Cuando el error es demasiado gráfico, cuando la escena circula sin necesidad de interpretación, el relato se vuelve difícil de sostener. Y aquí aparece otro problema, la repetición. Un error aislado se olvida. Una cadena de errores empieza a construir una imagen. Y esa imagen es la de una dirigente que depende en exceso de su entorno, que se mueve cómoda en el choque pero se pierde en el contenido, y que empieza a mostrar grietas cuando se la saca del registro habitual. La chuleta no es el inicio, es un episodio más de una serie. Miguel Ángel Rodríguez, como estratega, ha sido eficaz en la confrontación, pero ese mismo estilo es ahora un lastre. Porque cuando todo se plantea como guerra cultural, cualquier fallo se amplifica. El adversario no necesita exagerar, basta con señalar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La imagen de solvencia se resiente no por ataques externos brillantes, sino por errores propios mal gestionados. La segunda parte también aborda una cuestión clave, la infantilización del discurso político. Se asume que basta con lanzar nombres, símbolos y consignas para movilizar emociones, sin explicar nada. Pero una parte creciente de la ciudadanía empieza a cansarse de ese esquema. No porque se vuelva experta en política internacional, sino porque percibe cuando alguien no sabe de lo que habla. Y esa percepción es devastadora para quien pretende liderar. Además, este tipo de episodios refuerza una sensación incómoda dentro del propio partido. Porque cuando el liderazgo se basa tanto en la imagen, cualquier grieta genera nerviosismo interno. Nadie quiere que el personaje se desmorone, pero tampoco se sabe muy bien cómo corregir el rumbo sin romperlo del todo. Y así se entra en una espiral de parches, silencios y excusas. La segunda parte también permite observar cómo el sarcasmo se convierte en arma política legítima cuando el poder se muestra torpe. No es burla gratuita, es una forma de señalar incoherencias. Cuando alguien presume de chulería y seguridad, pero acaba leyendo una chuleta y metiendo un gambazo, el contraste es tan evidente que el comentario irónico surge solo. No hace falta forzarlo. Y, sin embargo,
Lo más preocupante para el propio espacio político no es la risa momentánea, sino la pérdida de autoridad. Porque la autoridad no se impone, se construye. Y se pierde cuando el público empieza a ver al líder como alguien dirigido, inseguro o poco preparado. Recuperarla es mucho más difícil que mantenerla. La segunda parte concluye con una idea clara. El problema no es Ayuso como persona, ni siquiera como política concreta. El problema es el modelo de liderazgo que representa. Un modelo basado en el impacto rápido, en la provocación constante y en la dependencia absoluta de un asesor todopoderoso. Mientras ese modelo funcione, se explotará hasta el límite. Pero cuando empieza a fallar, como estamos viendo, el coste es alto y acumulativo. El episodio deja de ser un tropiezo comunicativo para convertirse en un problema político de alcance mayor, porque aquí ya no hablamos solo de una escena concreta, sino de qué pasa cuando un liderazgo construido sobre la confrontación empieza a perder credibilidad. Y esa pérdida, aunque lenta, es mucho más peligrosa que un escándalo puntual, porque erosiona la base misma del personaje. Ayuso ha logrado durante años ocupar espacio gracias a un estilo reconocible. Frases cortas, tono desafiante, antagonismo constante y una narrativa de yo contra todos. Ese estilo, amplificado por un entorno mediático favorable y por una estrategia comunicativa muy agresiva, le permitió presentarse como una figura fuerte, segura y aparentemente autónoma. Pero esa fortaleza era, en gran medida, escenográfica. Funcionaba mientras el escenario estaba controlado. Cuando deja de estarlo, aparecen las costuras. La tercera parte analiza cómo estos errores empiezan a acumularse y a generar una percepción distinta. No es que el público se vuelva repentinamente hostil, es que empieza a haber patrones. Un fallo se olvida. 2 se comentan. 3 se convierten en tendencia. Y cuando el patrón se instala, el relato cambia. Ya no se habla de una dirigente segura, sino de una dirigente que depende demasiado de un guión y que se descoloca cuando sale de él. Esto tiene consecuencias directas dentro del propio partido. Porque el liderazgo no solo se mide en votos, sino en confianza interna. Y cuando un liderazgo empieza a generar dudas, esas dudas no se expresan públicamente, pero circulan. Se comentan en privado, se susurran en pasillos, se evalúan en despachos. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero todos empiezan a preguntarse lo mismo. ¿Hasta dónde llega realmente esta figura? ¿Qué pasa cuando el contexto ya no es favorable? Aquí es donde la figura de Miguel Ángel Rodríguez vuelve a aparecer, no como salvavidas, sino como parte del problema. Porque cuando el asesor se convierte en protagonista indirecto del error, el foco se desplaza. Ya no es solo Ayuso la que falla, es el sistema entero el que queda en evidencia. Y eso genera tensiones, porque un asesor poderoso es útil mientras gana batallas, pero se vuelve incómodo cuando empieza a generar desgaste. La tercera parte también conecta este episodio con la proyección nacional de Ayuso. Durante mucho tiempo se la ha presentado como una alternativa, como una figura con capacidad para saltar al ámbito estatal. Pero este tipo de escenas funcionan como freno silencioso a esa ambición. No porque alguien lo diga abiertamente, sino porque se instala la duda sobre su capacidad para manejar escenarios más complejos, más diversos y menos controlables que el madrileño. Hablar de política internacional, de contextos latinoamericanos o de conflictos que requieren matices no es un terreno menor. Es, precisamente, uno de los filtros que separan al político de ámbito regional del que aspira a algo más. Y cuando en ese terreno se cometen errores básicos, el mensaje interno es claro: aún no. Y ese aún no puede convertirse fácilmente en un nunca si los tropiezos se repiten. La tercera parte también aborda el efecto espejo que este episodio genera en otros liderazgos del mismo espacio político. Porque cuando uno cae, los demás toman nota. Algunos para distanciarse. Otros para reforzar su propia posición. Y así, sin ruido público, se reconfiguran equilibrios. No hace falta una crisis abierta, basta con una sucesión de gestos que indiquen que la figura ya no es intocable. Además, este tipo de errores debilita uno de los pilares fundamentales del discurso de Ayuso, la idea de que ella dice lo que piensa, sin filtros. Cuando se demuestra que hay filtros, guiones y chuletas, esa narrativa se resquebraja. No porque el público sea ingenuo, sino porque la diferencia entre espontaneidad y lectura es muy visible. Y una vez que se ve, no se puede desver. La tercera parte también pone el foco en el cansancio social con la política convertida en espectáculo. Durante un tiempo, la teatralización moviliza. Pero a largo plazo, desgasta.
Y cuando el espectáculo empieza a fallar técnicamente, cuando el actor se equivoca en el guión, el público deja de aplaudir y empieza a exigir algo más. Aunque no sepa exactamente qué, sabe que lo que ve ya no le convence. Este episodio también refuerza una sensación incómoda, la de que algunos liderazgos se han construido demasiado rápido, sin pasar por el proceso de maduración que suele dar consistencia. Mucha exposición, mucho foco, mucha épica, pero poco recorrido en contextos adversos. Y cuando llega el momento de demostrar fondo, el vacío se nota. En el propio PP, esto se traduce en una tensión adicional. Porque Ayuso ha sido durante años un activo electoral, pero también un factor de conflicto interno. Y cuando un activo empieza a generar más problemas que beneficios, el partido se ve obligado a recalcular. No de forma abrupta, sino progresiva. Con menos protagonismo, con más correcciones, con más control. Y eso, paradójicamente, suele generar más errores. La tercera parte también señala un elemento clave: la dificultad de rectificar en un liderazgo basado en la chulería. Porque rectificar exige humildad, y la humildad no encaja bien con un personaje construido sobre la idea de no pedir perdón nunca. Así que los errores se minimizan, se relativizan o se convierten en ataques externos. Pero esa estrategia tiene un recorrido limitado. A la larga, el público percibe la falta de autocrítica como arrogancia. Este desgaste no se mide en días ni en titulares, sino en percepción acumulada. Es un proceso lento, pero constante. Y cuando se consolida, es muy difícil de revertir. Porque ya no basta con una buena intervención o un gesto acertado. Hace falta reconstruir confianza, y eso requiere tiempo, coherencia y cambios reales en la forma de hacer política. La tercera parte concluye con una idea central. Este episodio no marca un final inmediato, pero sí un punto de inflexión. A partir de aquí, cada error pesará más, cada improvisación será más visible y cada dependencia quedará más expuesta. El margen para el fallo se estrecha cuando el personaje deja de ser percibido como sólido. El desgaste deja de ser una cuestión de percepción para convertirse en un problema estructural, porque aquí ya no hablamos solo de errores acumulados, sino de cómo un liderazgo empieza a condicionar negativamente al conjunto del proyecto político que lo sostiene. Cuando una figura pasa de ser un activo a convertirse en una fuente constante de correcciones, silencios incómodos y control reforzado, el sistema reacciona. No con un golpe seco, sino con una reorganización lenta, casi invisible, pero muy efectiva. A partir de este punto, el entorno empieza a funcionar en modo contención. Se limitan exposiciones, se afinan mensajes, se recortan improvisaciones y se multiplican los filtros. Lo que antes se vendía como espontaneidad ahora se trata como riesgo. Y ese cambio es profundamente revelador, porque indica que la confianza interna ya no es total. Nadie lo dice en voz alta, pero todos actúan como si hubiera que evitar otro episodio que vuelva a poner al personaje en una situación comprometida. Este tipo de dinámica es especialmente dañina porque no se reconoce públicamente, pero se percibe. El público nota cuando un líder aparece menos, cuando sus intervenciones son más rígidas, cuando el tono se vuelve más contenido. Y esa contención contradice el relato original, basado precisamente en la desinhibición y el desafío constante. La tensión entre lo que se prometía y lo que ahora se hace genera una sensación de artificialidad difícil de ocultar. La cuarta parte también permite observar cómo este desgaste afecta a las alianzas internas. Quienes antes se alineaban sin reservas, empiezan a marcar distancias prudentes. No rompen, no critican, pero no se mojan. Y en política, la tibieza suele ser una señal clara de repliegue. Se apoya mientras conviene, pero se evita quedar demasiado identificado con un liderazgo que empieza a generar dudas. Además, este proceso coincide con un contexto político más exigente. La polarización sigue presente, pero el electorado muestra signos de cansancio con el ruido constante. Empieza a valorar más la competencia que el espectáculo, más la solvencia que la provocación. Y cuando ese cambio se produce, los liderazgos basados casi exclusivamente en la confrontación pierden ventaja competitiva. La cuarta parte analiza también el efecto comparativo. Porque el desgaste no ocurre en el vacío. Ocurre mientras otros actores políticos, con estilos distintos, aprovechan para presentarse como más serenos, más previsibles, más institucionales. No hace falta que brillen especialmente, basta con no equivocarse. Y cuando el contraste se hace evidente, el liderazgo más estridente sale perdiendo. En este escenario, Miguel Ángel Rodríguez ya no aparece solo como estratega,
sino como síntoma de un modelo agotado. Un modelo que funcionó cuando el shock y la provocación eran suficientes para marcar agenda, pero que ahora empieza a mostrar limitaciones. Porque cuando todo se basa en el impacto, no hay margen para el error. Y cuando el error llega, no hay discurso alternativo que lo amortigüe. La cuarta parte también aborda una cuestión clave: la dificultad de renovar el personaje sin romperlo. Ayuso no puede transformarse de la noche a la mañana en una dirigente reflexiva y pausada sin traicionar la imagen que la hizo popular. Pero tampoco puede seguir exactamente igual sin acumular más tropiezos. Ese callejón sin salida es uno de los mayores riesgos para cualquier liderazgo construido sobre una identidad tan marcada. Dentro del partido, esta situación genera debates soterrados. No sobre si Ayuso debe seguir o no, sino sobre cómo gestionar su presencia. Más control, menos exposición. Más guión, menos margen. Pero cada medida de control refuerza precisamente aquello que el público empieza a criticar: la falta de autenticidad. Y así se entra en una espiral complicada de gestionar. La cuarta parte también pone el foco en el coste a medio plazo. Porque aunque un liderazgo pueda resistir varios episodios incómodos, cada uno deja una huella. Y esas huellas se acumulan. No provocan una caída inmediata, pero sí una pérdida progresiva de autoridad. Y la autoridad, una vez erosionada, no se recupera con golpes de efecto, sino con coherencia sostenida en el tiempo. Este proceso afecta también al discurso del partido a nivel nacional. Porque cuando una de sus figuras más visibles empieza a generar dudas, todo el relato de fortaleza se resiente. No basta con decir que hay unidad, hay que transmitirla. Y eso es muy difícil cuando los gestos, los silencios y las correcciones internas cuentan otra historia. La cuarta parte también invita a reflexionar sobre el papel del electorado fiel. Ese electorado que durante años ha defendido a su líder frente a cualquier crítica empieza a distinguir entre ataque y error real. Puede seguir apoyando, pero ya no justifica todo. Y ese matiz es importante, porque marca el inicio de una relación más fría, menos emocional, más condicionada por resultados. A estas alturas, el problema ya no es un gambazo concreto ni una chuleta concreta. El problema es la sensación de fragilidad que se instala cuando el personaje deja de parecer invulnerable. Y en política, la percepción de fragilidad es contagiosa. Se extiende rápido y cuesta mucho frenarla. La cuarta parte concluye con una constatación incómoda: este desgaste no es inevitable, pero sí difícil de revertir sin cambios profundos. Cambios en el tono, en la estrategia, en la relación con el asesoramiento, y sobre todo, en la forma de entender el liderazgo. Mientras esos cambios no se produzcan, cada nuevo episodio, por pequeño que sea, pesará más que el anterior. La quinta y última parte es donde todo encaja y se entiende que lo ocurrido no es una anécdota aislada ni un error puntual, sino la manifestación visible de un modelo político que empieza a dar síntomas claros de agotamiento. Aquí ya no hablamos solo de Ayuso, ni siquiera solo de su entorno inmediato. Hablamos de un estilo de liderazgo que ha funcionado durante un tiempo, pero que ahora se enfrenta a sus propios límites. Porque en política hay una regla no escrita pero muy clara: cuando un liderazgo pasa de ser impulsado a ser gestionado, algo se ha roto. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder. Ya no se trata de potenciar a una figura, sino de evitar que se equivoque. No se busca que brille, sino que no tropiece. Y ese cambio de objetivo es profundamente revelador. A partir de aquí, los finales posibles no son muchos, aunque sí matizados. El primero es el de la resistencia controlada. Ayuso sigue ocupando espacio, pero con menos margen, menos improvisación y más supervisión. Se mantiene el personaje, pero se le colocan límites cada vez más visibles. Es una solución temporal que permite ganar tiempo, pero que suele tener un coste alto: el desgaste interno y la pérdida progresiva de frescura ante el electorado. El segundo escenario es el del estancamiento. El liderazgo no cae, pero tampoco avanza. Se queda en una posición cómoda, sin dar el salto que durante años se insinuó. La figura sigue siendo relevante, pero deja de ser una opción real para aspiraciones mayores. En este escenario, el desgaste no provoca una crisis abierta, pero sí una lenta desaparición del primer plano nacional. El tercer escenario, más improbable pero no imposible, es el de la reinvención real. Pero este es también el más difícil, porque implica romper con parte de lo que ha definido al personaje. Exige asumir errores, reducir la dependencia del asesoramiento más agresivo y construir un discurso con más fondo y menos gesto. No es imposible,
pero requiere una voluntad de cambio que, hasta ahora, no se ha visto con claridad. Lo que parece descartado es el escenario del crecimiento ilimitado basado en la misma fórmula. La etapa en la que bastaba con provocar, desafiar y lanzar frases efectistas parece haber llegado a su techo. No porque ese estilo haya desaparecido del todo, sino porque el contexto ha cambiado y el público empieza a exigir algo más que espectáculo permanente. Esta quinta parte también permite entender por qué el silencio y las correcciones discretas son ahora más importantes que los grandes gestos. El partido no puede permitirse una implosión pública, pero tampoco puede ignorar el desgaste. Así que opta por una gestión cuidadosa, casi quirúrgica, del personaje. Menos exposición, más control, más cálculo. Pero ese cálculo tiene un precio, mata la espontaneidad que se vendía como seña de identidad. Miguel Ángel Rodríguez, en este punto, deja de ser solo un asesor polémico y pasa a ser una figura incómoda. No porque haya perdido capacidad, sino porque su estilo está íntimamente ligado a un tipo de política que ya no garantiza éxito. Y cuando el estratega empieza a ser identificado como parte del problema, su margen de maniobra se reduce, aunque nadie lo diga en público. Para el PP en su conjunto, este episodio y los que lo preceden dejan una lección clara. No se puede construir un proyecto nacional sólido apoyándose únicamente en liderazgos de alto voltaje emocional. Funcionan en fases de oposición dura, de choque constante, pero se desgastan cuando se les exige solvencia, amplitud y capacidad de gestión a gran escala. El electorado, especialmente el más adulto y politizado, percibe estos cambios con más rapidez de lo que a veces se cree. Puede seguir apoyando, pero lo hace con menos entusiasmo, con más dudas, con más distancia crítica. Y ese cambio emocional es clave, porque la política no se gana solo con votos, sino con convicción. La quinta parte también conecta este desgaste con un fenómeno más amplio, el cansancio general con la política convertida en teatro. Durante años, la exageración y el conflicto constante han sido rentables. Pero empiezan a perder eficacia. No porque desaparezca la polarización, sino porque la ciudadanía empieza a distinguir entre conflicto real y conflicto impostado. Y aquí está quizá la conclusión más incómoda. El problema no es que Ayuso haya leído una chuleta o haya metido un gambazo concreto. El problema es que esos episodios hacen visible algo que hasta ahora estaba bien disimulado, la fragilidad de un liderazgo excesivamente construido. Cuando el decorado se mueve, se ve lo que hay detrás. Y lo que hay detrás necesita más solidez de la que se ha mostrado. Cerrar este análisis no significa sentenciar un final inmediato. La política rara vez funciona así. Pero sí significa señalar un punto de inflexión. A partir de aquí, cada paso contará más, cada error pesará más y cada silencio será interpretado. El margen de maniobra se estrecha cuando el relato deja de protegerte. En zona roja no nos interesa el linchamiento ni la burla fácil. Nos interesa entender por qué ciertos liderazgos crecen, por qué se desgastan y qué nos dice eso del sistema político en el que vivimos. Porque detrás de cada episodio viral hay dinámicas profundas que merecen ser explicadas. Gracias por haber llegado hasta el final. Seguiremos analizando la actualidad sin filtros, con mirada crítica y sin aceptar personajes intocables. Porque en política, como en la vida, nadie debería estar por encima del análisis.